Ahí está grabando. Buenísimo. Ya, entonces, este es un resumen que hice que después te lo voy a mandar. Perfecto. Ya. Entonces, el primer tema que vamos a ver es elección intertemporal. El valor del dinero en el tiempo. Para mover el dinero en el tiempo, está el valor presente y el valor futuro. Para llevar al presente, dividimos por 1 más la tasa, y para llevar al futuro, multiplicamos por 1 más la tasa, ¿cierto? Sí. ¿De qué depende el consumo? Depende de las preferencias racionales. Por ejemplo, si yo prefiero un chocolate o el manjar. También depende de los bienes de consumo, de los precios de esos bienes y de mi ingreso o salario. Cuando queremos analizar cómo consumimos en múltiples periodos, debemos recurrir al modelo de elección intertemporal. Con esto podemos tomar decisiones de consumo, ahorro e inversión. Los individuos eligen entre distintas alternativas de distribución de consumo a lo largo del tiempo. Para saber cómo toman decisiones necesitamos conocer sus preferencias dadas por su función de utilidad intertemporal. Consumir algo hoy no es lo mismo que consumirlo mañana debido a la impaciencia del consumidor. Para aguantar hasta mañana para recibir algo, tiene que traer alguna recompensa. Entonces, el factor de descuento intertemporal tiene un valor entre 0 y 1, y si beta es igual a 1, el consumidor es totalmente paciente, por lo que valora todos los periodos de la misma manera. Mientras que si beta es igual a 0, el consumidor es totalmente impaciente, por lo que no valora el futuro. Yo, como para acordarme de esto, digo como ya, beta igual a 0, entonces el consumidor ni siquiera puede esperar ni un segundo, ¿cachai? Para Ya. consumir, entonces es totalmente impaciente. ¿Cachai? Sí, sí. Ya. Paciente. Estoy anotando. Así Dale. como, La función de utilidad intertemporal. La función de utilidad intertemporal está dada por, bueno, la sumatoria, pero no hay que complicarse con lo de la sumatoria porque normalmente te dan 2 periodos. Y si son 3, ahí hay que sumarle uno más. Entonces, en este caso, en el caso de 2 periodos, la función de utilidad va a estar dada por la utilidad C1 más beta por la utilidad C2. Que siempre te van a dar la función de utilidad, te van a decir es logaritmo natural de no sé qué, o es... Ahí te pueden decir distintos tipos de funciones. si me dieran un tercer periodo, ¿cómo quedaría la función de utilidad? Quedaría ya, utilidad de C1 más beta por utilidad de C2 más beta al cuadrado por utilidad de C3. Ya, buenísimo. Porque si uno pone acá la función en la sumatoria, si t es igual a 3, o sea, perdón, La, y la como restricción presupuestaria estaría. la restricción es que muy raro que te pregunten por 3 periodos porque la restricción presupuestaria quedaría horrible. Pero quedaría, espera, deja de adelantar un poquito. Solo en el caso hipotético que me lo llegaran a preguntar. Ahí habría que poner un tercer ingreso, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Entonces tendría que poner acá en donde sale W2, o sea, Y2 partido en 1 más R, tendría que poner más Y3 partido en 1 más R al cuadrado. ¿Ya? Ya. Porque tenéis que llevarlo Sí. al presente por 2 periodos. Y el consumo sería acá sumarle el C3 partido en 1 más R al cuadrado. Eso sería si fueran 3 periodos. Ya. Entonces la restricción presupuestaria del consumidor es X por PX más Y por PY igual al salario. Pero ahora, en vez de bienes, los que van a reemplazar esos bienes van a ser los periodos. Y eso se va a llamar la restricción presupuestaria intertemporal. Hay 2 casos. El primer caso es cuando es sin mercado de capitales. Entonces, por ejemplo, te lo pueden decir de varias formas. A veces no te lo dicen tan directamente.
O sea, a veces te dicen no hay mercado de capitales, pero a veces te dicen en esta aldea no hay bancos. Entonces eso significa que no hay mercado de capitales. Porque cuando no hay bancos, las personas no pueden invertir ni endeudarse con una tasa de interés. Entonces van a haber dos periodos, que el presente es el t igual 1 y el futuro t igual 2. En el primer periodo solo podrá consumir su ingreso de ese periodo. Si no consume el 100% de su ingreso en el primer periodo, podrá consumirlo en el segundo, pero lo habrá guardado bajo el colchón. Por ende, en el segundo periodo podrá consumir como máximo la suma de sus ingresos. Entonces, acá vemos en el gráfico, dentro de este caso hay dos casos también, porque puede que te digan que en el periodo 1 hay un ingreso, pero en el periodo 2 no hay ingreso. Entonces ahí en el periodo 1 lo máximo que puede consumir es lo que gana en el periodo 1. En el periodo 2 lo máximo que puede consumir es lo que gana en el periodo 1 también. Como si no hubiera consumido nada en el primer periodo. Sí, exacto, si no hubiera consumido nada en el primer periodo. Y todas las posibilidades están dentro de este triángulo. Mientras que si tenemos ingresos en el primer periodo y en el segundo periodo, lo máximo que puede consumir en el primer periodo sigue siendo el ingreso en el primer periodo, porque ahora no puede endeudarse con una tasa de interés, entonces él solamente puede consumir lo que gana. Y en el segundo periodo, ahí puede consumir el ingreso en el segundo periodo más el ingreso en el primer periodo, como máximo. Y lo que queda como dentro de esto son todas las posibilidades de consumo. Yeah. El caso 2 es cuando hay acceso al mercado de capitales o cuando te dicen que hay bancos. Entonces acá los consumidores pueden invertir y endeudarse suponiendo que solo hay dos periodos, presente y futuro, y la tasa de interés del mercado es R. En el primer periodo, lo máximo que podrá consumir el individuo es todo su ingreso de ese periodo, más el del próximo periodo, pero traído a valor presente. Si no consume el 100% de su ingreso en el primer periodo, podrá consumirlo en el segundo. En este caso, el valor del dinero aumenta según la tasa R. Por ende, en el segundo periodo podrá consumir como máximo todo su ingreso del segundo periodo, más el ingreso del primer periodo, pero traído a valor futuro. Entonces, la RPI, que es la restricción presupuestaria intertemporal, va a estar dada por el consumo en el primer periodo más el consumo en el segundo periodo, pero traído a valor presente, es igual al ingreso en el primer periodo más el ingreso en el segundo periodo traído a valor presente. O sea que el valor presente del consumo tiene que ser igual al valor presente del ingreso. Entonces, para dibujarlo, tenemos acá C1 y C2, y la RPI está dada por esto. Y para ver los ejes tenemos que poner, por ejemplo, si C2 es igual a 0, esto va a quedar igual a 0, y nos va a quedar que C1 es igual a I1 más I2 partido en 1 más R, que va a ser esto, ¿cierto? Sí. Y lo mismo con el otro eje. Y las dotaciones iniciales van a ser I1 e I2. ¿Tiene una pregunta? Va a ser o I1 o I2, o va a ser como la suma de esos dos. O sea, la dotación. La dotación es lo mismo que los ingresos. Es como si me dijeron el ingreso en el primer periodo es 50 y el segundo periodo es 30. Ah, claro, es como, por ejemplo, si yo consumiera en el primer periodo mi ingreso en el primer periodo y en el segundo periodo consumo mi ingreso en el segundo periodo. ¿Cachai? Es como si no ahorrara ni se endeuda. Consume justo lo que tiene en cada periodo. Ya. La RPI muestra todas las combinaciones posibles que el individuo puede consumir, pero ¿cómo sabemos en qué punto los consumidores van a consumir? Los agentes son racionales, entonces el óptimo es donde maximizan su utilidad, pero están limitados con la restricción presupuestaria.
El óptimo lo encontrará cuando la curva de indiferencia y la RPI tienen la misma pendiente. Esto ocurre cuando ambas se tocan de manera tangencial. Entonces vamos a tener que resolver el problema. Entonces tenemos que maximizar la utilidad porque siempre los individuos quieren maximizar su felicidad, sujeto a la restricción, que es lo que yo puedo comprar con mi ingreso. Entonces el problema va a ser el lagrangiano de la utilidad más lambda por la restricción presupuestaria. Y acá hay que tener mucho ojo con los signos. Si hay un más antes del lambda, tienes que poner con signo positivo los ingresos y con signo negativo los consumos. Vale. Pero si pones negativo en el lambda, tiene que ser al revés, los ingresos con negativo y los consumos como positivo. Ahí depende de lo que te acomode mejor. Ya. Las condiciones de primer orden son las derivadas del lagrangiano respecto a C1, C2 y a lambda. Y tenemos que igualarlas a 0 para poder despejar ¿cómo se llama? ¿Para despejarlo en lambda? Sí, para despejar la incógnita. Ya. Entonces, tenemos que resolver la función 1 y la 2, tenemos que llegar a una condición, y la condición va a ser igual a esto que se ve acá, que la TMS va a ser igual a 1 más R, que es la pendiente de la restricción presupuestaria intertemporal. Entonces, si beta es igual a 1 partido en 1 más R, el nivel de impaciencia de mercado, la tasa de interés, es igual al del consumidor. El consumidor consume lo mismo en ambos periodos. Entonces, por ejemplo, si beta, que es el factor de descuento, es igual a 1 partido en 1 más R, los 1 más R se van. Entonces, la utilidad del primer periodo, del consumo en el primer periodo, va a ser igual a la utilidad del consumo en el segundo periodo. Entonces, por eso consume lo mismo en ambos periodos. ¿Es lo mismo a la tasa de impaciencia? No es lo mismo, pero es parecido, porque beta, que es el factor de descuento, es igual a 1 partido en 1 más la tasa de impaciencia. Que también va a salir un ejercicio, que lo vamos a ver, una pregunta de eso. Ya, perfecto. Pero es muy parecido, porque al final están muy relacionados. Entonces, si beta es mayor a 1 partido en 1 más R, el consumidor es más paciente que el mercado. Y si beta es menor a 1 partido en 1 más R, el consumidor es más impaciente que el mercado. Y el óptimo de consumo gráficamente va a ser cuando intersecta la restricción presupuestaria intertemporal con la curva de indiferencia, que es la función de utilidad. Entonces ahí podemos ver los óptimos. Y el óptimo de consumo es el punto en el que la curva de indiferencia toca tangencialmente a la RPI. ¿Cómo sabemos si el individuo es ahorrante o deudor? Esto es súper como fácil. Si él consume en el primer periodo más de lo que tiene, es un deudor, porque pide prestado. Y si consume menos de lo que tiene, es ahorrante. Esta parte es un poco más como complicada, del efecto sustitución y efecto ingreso. Un cambio en la tasa de interés implica un cambio en el precio relativo entre el consumo actual y el futuro. Y esto genera dos efectos. Este es el primero, que es el efecto sustitución, y segundo está el efecto ingreso. El efecto sustitución es que si sube la tasa de interés, aumenta el precio relativo del consumo presente. Por lo tanto, disminuye el consumo presente y aumenta el consumo futuro. Y el efecto ingreso es que depende si es ahorrante o deudor. Si es ahorrante y sube la tasa de interés, hay un efecto de ingreso positivo. Aumenta el consumo en ambos periodos. Mientras que... Perdón por interrumpir. Primero uno tiene que ver si es que es ahorrante o deudor y después Sí. ahí veis como el... O sea, el Ya, efecto perfecto. sustitución no importa si es ahorrante o deudor. Eso siempre va a ser igual. El efecto ingreso va a ser el que va a cambiar dependiendo de si es ahorrante o deudor. Porque, por ejemplo, si uno está ahorrando en el banco,
y te suben la tasa de interés, significa que tú vas a tener un mayor retorno de tu ahorro. Entonces te conviene, Sí, ¿ya? porque la tasa está más alta. Sí. Mientras que si eres deudor y te suben la tasa de interés, va a ser al revés, va a disminuir tu consumo en ambos periodos, porque tienes que pagar Eh, más después. vale. Entonces, gráficamente, tenemos el equilibrio inicial, que es el equilibrio en el punto A. De ahí el efecto sustitución va a ser como moverte a lo largo de la curva de indiferencia, o sea que tu felicidad va a ser igual, va a ser la misma, solo que ahora tu restricción presupuestaria intertemporal va a ser distinta, porque cambió la pendiente, como cambió la tasa. Y luego el efecto ingreso va a ser el cambio de C a B, donde tienes que hacer una línea paralela a esta pendiente nueva, donde tendrás una nueva función de utilidad, o sea que serás más feliz, porque este caso es el caso del ahorrante. El caso del ahorrante, es cierto que vimos acá que el caso del ahorrante en el efecto ingreso van a aumentar el consumo en ambos periodos, por eso nos vamos a la derecha. Pero en el efecto deudor sería al revés, tendríamos que irnos a la izquierda, porque Ya. disminuye tu consumo en ambos periodos. Y si- Entonces, ¿y cómo sabemos en este gráfico que esta persona era ahorrante? Porque su consumo en el periodo 1 es menor a su ingreso en el periodo 1, entonces está ahorrando. Entonces, eso es como el efecto ingreso y efecto sustitución, pero eso, si lo preguntan más como en comente, no en un ejercicio. vale. Sí. Y si va, en caso hipotético, si es que en vez de subir la tasa, te bajas la tasa, Ah, ¿cómo sería todo al revés. sería? O sea, si baja la tasa, entonces en el efecto sustitución va a aumentar el consumo presente y disminuir el consumo futuro. Y el efecto ingreso, si baja la tasa, si es ahorrante, va a disminuir los consumos en ambos periodos, mientras que si es deudor, va a aumentar el consumo en ambos periodos. Es todo al revés. Eso. Uy, Decisiones de inversión. También nosotros podemos, en vez de ahorrar, invertir. Entonces, ¿en qué proyecto invertirá la empresa? Para saber en qué proyecto le conviene invertir, tenemos que calcular la TIR y compararla con la tasa de interés. La TIR son los beneficios que te los van a dar menos la inversión inicial partido de la inversión inicial. Si eso es mayor a la tasa de interés, te conviene hacer el proyecto. Y ahora vamos a ver cómo maximizamos la inversión. Entonces, el caso 1 es cuando hay producción sin mercado de capitales. Esto igual es un poco raro de explicar así sin números porque queda como todo feo, pero con ejercicios es como mucho más simple. Entonces, vamos a imaginar que hay un único bien que tiene solo dos usos posibles, consumir y sembrar. La producción de trigo en el periodo 2 está dada por el retorno de la inversión. Entonces, C2 va a ser igual al retorno de la inversión, que es una función, donde la inversión 1 corresponde a todo lo que no se consumió en el periodo 1. Es decir, que la inversión 1 es igual a I1 menos C1, que es el ahorro. Ahora, en vez de ahorrar, está ocupando esa plata para invertir. Entonces, el problema que hay que maximizar es maximizar la utilidad intertemporal sujeto a la restricción de producción. Y la función de producción va a ser C2 igual a la función que nos dan, pero ahora, como sabemos que la inversión es igual a I1 menos C1, ponemos eso dentro de la función. Entonces, el problema a resolver va a ser un lagrangiano, donde maximizamos la utilidad más lambda y la función que tenemos ahí. Eso lo tenemos que derivar respecto a C1, respecto a C2 y respecto a lambda. Y igualarlo todo a 0. ujú. Con 1 y 2 vamos a tener, Eh, dime, puede ser, esto no es, se me olvidó el nombre, algo con Fisher. eh, ¿Aló? ¿sí estoy acá? ¿Me escucháis?
¿Me escucháis? ¿No? ¿Aló? ¿Me escucháis? ¿Aló? ¿Me escucháis? Todavía no.